Bueno, muy buenas a todos y sean bienvenidos a esta entrevista que vamos a tener hoy con Gabriel Zanotti. Hago un video por el celular de introducción para que sepan que, perdonen por la calidad de la cámara, no tengo una computadora buena. Em, y también tenía los pelos un poquito, Javier Milei, pero no tengo una computadora buena, por lo que la calidad no es la mejor. Pero tuvimos una entrevista muy interesante con Gabriel Zanotti que nos dejó reflexiones muy buenas, respuestas muy buenas a las preguntas que se le ha planteado. Una que hubo que es súper contundente, que hay que subirla así, 2 segundos. Y nada, espero que les guste la entrevista y nos estaremos viendo a partir del lunes con nuevas entrevistas. Este fin de semana se tomará... No habrá entrevistas, habrá fragmentos de las entrevistas que se estarán subiendo, pero a partir del lunes tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días, y el miércoles, si no hace mal, tendremos dos entrevistas que se irán subiendo el anuncio este fin de semana. Muchas gracias a todos por lo que están viendo y espero que les guste la entrevista con el profesor Zanotti, que tengo el gusto de poder entrevistarlo. Ahí está. Bueno, profesor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Un gusto estar con vos. Igualmente. Para comenzar, quisiera una mini introducción de quién es Gabriel Zanotti. Eh, es difícil de responder rápido, de tal modo que la audiencia eh, lo tenga más claro, pero yo me considero a mí mismo un profesor de filosofía, con todo lo que eso significa, no mucho más. Lo que ocurre es que como profesor de filosofía me he interesado por muchas cuestiones, también por la filosofía política, por la filosofía de la economía. Eh, este, Yo diría que soy una persona curiosa eh, y comprometida con mis ideas. Sí, es simple. Sí, bueno, usted siempre lo conoce mucha gente, yo mismo, por su defensa de que el liberalismo y el cristianismo pues, son compatibles, se pueden compatibilizar. ¿Usted Sí. qué diría que es el liberalismo, ¿no? ¿Y qué defensa se le puede dar desde el cristianismo, digamos? ¿Es el liberalismo pecado? Sería la pregunta. Bueno, el liberalismo clásico, que es la vertiente en la cual yo estoy, es fundamentalmente la evolución de la idea de los derechos personales y de las defensas institucionales contra esos derechos, perdón, de las defensas institucionales de esos derechos. Y cuando digo evolución, quiero decir la evolución que se ha dado fundamentalmente en el pensamiento anglosajón y francés clásico de los siglos XVII y XVIII. Entonces yo me estoy ubicando en una línea de autores que son John Locke, Montesquieu, Tocqueville, David Hume, Adam Smith, y por el lado norteamericano, los redactores de la Constitución originaria de los Estados Unidos, en 1787, el Bill of Rights, de 2 años después, fundamentalmente la Declaración de Independencia, que está redactada por Jefferson, de 1776. O sea, yo me ubico ahí, cosa que creo que sigue siendo importante. La compatibilidad con el cristianismo, desde ese punto de vista, es obvia. La Declaración de Derechos surge de un contexto judio-cristiano, de reconocimiento a la dignidad humana, a los derechos que le corresponden a esa dignidad, eh, contra el avance del Estado. Eso no tiene nada de contradictorio con la tradición judio-cristiana. Simplemente la tradición judio-cristiana tuvo que evolucionar y evolucionar hacia eso históricamente. Las instituciones de defensa de las libertades individuales, tales como división de poderes, federalismo, control de constitucionalidad. La verdad, habría que preguntarles a los que dicen que el liberalismo es pecado, ¿dónde ven el pecado en esas instituciones? Habría que preguntarles cuál es el Claro, pecado claro. de la división de poderes, salvo que se refieren a Rousseau, pero yo nada que ver con esa línea, ¿no? Eh, Así que habría que preguntarles a ellos. Yo sé ¿Cuál es lo la, que te van a responder, te van a decir que el liberalismo es pecado porque es un individualismo extremo, pero entonces que citen autores, a ver a qué autores se están refiriendo. claro.
¿A qué autores se están refiriendo? Que especifiquen un poco, porque además dicen el liberalismo, como si el liberalismo fuera una doctrina única y cerrada, como el marxismo, por ejemplo, que tampoco, que no es eso, ¿no? Así que hay Claro. que preguntarles a ellos. O sea, su opinión sobre de que existe la doctrina de la liberación o algo así que hubo por parte de católicos, cristianos que se vertieron a las ideas socialistas. ¿Usted cómo ve esa vertiente que se tira a las ideas socialistas, intervencionistas, extremas? Bueno, no es lo mismo. Hay muchos cristianos, ya sean católicos y protestantes, que es- están de acuerdo con la intervención del Estado en la economía. El problema es que creen que esa intervención deriva directamente de las Sagradas Escrituras y del magisterio de la Iglesia. Esa es la confusión que tienen. Y después sí están los teólogos de la liberación de los años 60 y 70 que intentaron un diálogo con el núcleo central del marxismo, sobre todo con la teoría de la lucha de clases y la teoría de la explotación. Un diálogo eh, que a mí me parece que está profundamente errado desde el punto de vista filosófico, ¿no? ¿Se Claro, claro. entiende? Sí, sí. Eh, Esa es la hace, cuestión. hace poco una entrevista, ¿usted conoce al profesor Miguel Ancho Bastos? ¿Lo tiene visto? Sí, 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 por Sí, supuesto que sí. sí. Tengo el gusto de conocerlo personalmente, sí. Ah, Sí, sí. sí, sí. El profesor decía en una entrevista que ponía en duda de que todo lo que sean los 10 digamos, los pecados, no deben ser prohibidos. Él decía que había mandamientos como el no matarás o bueno, los básicos, ¿no? De la esencia del ser humano que tenían que estar prohibidos, pero que los pecados tenían que estar prohibidos. ¿Usted comparte esa visión de que el pecado no tendría que estar prohibido? Que no todos los pecados tendrían que No estar todos los pecados prohibidos. tenían que estar prohibidos. Sí, sí, sí. Sí, eso lo dice el mismo Santo Tomás de Aquino. En la primera parte de la segunda parte de la Suma Teológica, en la cuestión 96, en el artículo, sí, en la cuestión 96, artículo 6, si mal no recuerdo, donde dice que hay una diferencia entre la ley humana y la ley natural. Que la ley humana está escrita para una multitud de seres humanos, la mayor parte de los cuales no son perfectos sin la virtud, y que por lo tanto la ley humana se ocupa de penar eh, aquellas cuestiones que son para el perjuicio de los demás o que atentan contra la virtud y la justicia, como los robos, los hurtos, otras cosas similares. eh, y por lo tanto, no todo lo que va en contra de la ley natural iría en contra de la ley humana. Eso que está dicho en el siglo XIII, yo creo que es el fundamento del artículo 19 de la Constitución de 1853, que dice claramente que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo perjudiquen la moral pública ni perjudiquen a un tercero, quedan solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Esa redacción es muy precisa porque dice las acciones privadas de los seres humanos que no atenten contra derechos de terceros, no dice que sean todas buenas o todas malas, dicen que quedan solo reservadas a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados. ¿Qué quiere decir? Como son acciones que no atentan contra derechos de terceros, no constituyen delito en el sentido del liberalismo clásico, o sea, un atentado contra la vida, la propiedad o la libertad. O sea, en última instancia, en la ley humana, todo lo que no está prohibido está permitido y lo único que está prohibido en la ley humana, nada más ni nada menos, es robar, asesinar y secuestrar. Bueno, lamentablemente los seres humanos, no sé por qué tienen la interesante costumbre de hacer todo eso todo el día, ¿no? Bueno, Sí, sí. em, entonces, ahora, alguien me puede decir que yo me estoy olvidando de la parte donde dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo atenten contra la moral pública, ¿no? Bueno, el tema de la moral pública es históricamente circunstancial. No lo estoy negando, los jueces lo pueden tener en cuenta, pero tiene ciertas variaciones históricas, prudenciales, ¿ok? Pero no lo estoy negando de ninguna manera. Ok, ok. Sí. En los últimos años se ha visto como una rama de la política, que es el progresismo, ¿no?
ha empezado a avanzar muchas veces contra los valores tanto liberales como cristianos, em, progresistas radicales que van en contra de estas instituciones fundamentales que lo hacen el ser humano. ¿Usted qué opinión le merece a estos cambios que está habiendo en favor de esta moral progresista extrema? Yo creo que es algo que viene de lo que podríamos llamar la tercera oleada del marxismo. Hay un marxismo clásico donde la lucha de clases era entre empresarios y obreros. Luego, en la década del 60, la lucha de clases se reedita a nivel internacional. La teoría del deterioro de los términos de intercambio y que los países pobres del sur son explotados por los países ricos del norte. Eso es década del 60, es la teoría de la CEPAL. Y luego, yo te diría que a partir del fines de los 90 asistimos a una tercera y muy financiada etapa del neomarxismo, donde el explotador es el heteropatriarcado explotador y los explotados son ciertos colectivos explotados por el heteropatriarcado, como son las mujeres, los afroamericanos, los indígenas, el medio ambiente, los que no sean heterosexuales, etcétera. ¿Por qué digo muy financiada etapa? Porque todo esto es una agenda financiada sistemáticamente por las Naciones Unidas y cada una de sus organismos, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, ¿no? Que financian todas estas ideas que son impuestas por el Estado. Acá viene el tema, ¿no? Porque en una sociedad libre cualquiera tiene derecho a decir lo que quiera, a manifestar que, eh, este, a ver, en una sociedad libre, por ejemplo, cualquier mujer podría decir, yo me considero explotada por el heteropatriarcado. Y bueno, eso Claro, se podría discutir, pero el asunto es que está financiada por el Estado, ¿no? Bueno, a partir de ayer parece que no en Argentina, parece que no, pero, esperemos que no. pero parece parece que ya no, pero son Financiadas e campañas con impuestas alto por el nivel de Estado. financiamiento estatal que además impuestas por el Estado que han producido nuevos delitos. Entonces, con los famosos delitos de odio y discriminación, debería ir preso todo aquel que no coincida con esta agenda, ¿no? Entonces, la libertad de expresión está siendo sistemáticamente violada por los países de Occidente y la libertad de asociación también, en nombre de una supuesta discriminación. Ahora, yo no niego que desde el punto de vista ético puede haber discriminaciones injustas en una sociedad libre, porque a veces puede haber discriminaciones justas. Ahora te voy a dar algunos ejemplos. eh, eh, pero no deberían estar a cargo del Estado. Te doy un ejemplo. Claro, A ver, eh, la sinagoga de Buenos Aires me ha contratado a mí para que dé Sagradas Escrituras, para que dé el Antiguo Testamento. No. Eh, ¿Estoy sanamente discriminado? Por supuesto que sí. ¿Es injusto? Por supuesto que no es injusto. Está perfectamente bien que no me contraten a mí, a un católico, para hablar en una sinagoga de Sagradas Escrituras judías. Ellos tienen sus propios rabinos para hablar de eso, ¿no? Eh, eh, está bien que un colegio católico no contrate a una feminista radical para dar el catecismo. Está perfectamente bien, porque ella va a negar partes claro, del catecismo católico. Está perfectamente bien. Ahora, si ella se siente discriminada, lo puede decir públicamente, pero no hay ningún delito detrás. En cambio, estos grupos logran que eso se considere delito, con lo cual entonces la libertad religiosa, la libertad de asociación y la libertad de expresión de quienes piensan diferentes de ellos son sistemáticamente violadas. Y esto sucede sistemáticamente todos los días en Canadá, en Europa Occidental y en algunos estados de los Estados claro. Unidos, Una inclusión con cosas forzada. muy injustas. Sí, 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 y con cosas muy injustas y muy graves, de cosas de las cuales acá en Argentina no se tiene mucha idea, porque si bien hay legislaciones así que fueron sancionadas por el kirchnerismo, muchos no se aplican, pero en esos lugares sí. Hay padres, por ejemplo, en Estados Unidos que en este momento se oponen a que sus hijos reciban cambio de género obligatorio y, eh, y como resultado de que se opongan, son acusados de delito y son buscados por el FBI como terroristas domésticos.
por negar que sus hijos tengan cambio de género. Estas cosas suceden todos los días, son atrocidades espantosas de Occidente en este momento, y lamentablemente hay mucha falta de conciencia de que todo esto está sucediendo. Claro, sí, sí. En, bueno, lugares como Canadá es terrible el avance que está habiendo en todo sentido. Canadá es lo mismo que el Partido Comunista Chino. Sí, sí, Eh, sí, el ala izquierda del Partido Demócrata Norteamericano es lo mismo que el Partido Comunista Chino. Proceden de la misma manera, son sí, iguales. sí. O sea, yendo a estos temas, cosas como que puedan ser una duda que puede surgir. La cosa como la eutanasia, el aborto, cómo tendría que tratarlo un liberal cristiano, ¿no? ¿Cómo habría que tratarlo? Ah, que todo Bueno, la el liberal eutanasia, cristiano, sí, considera que ahí hay un derecho violado que es el derecho a la vida. claro. En el caso del aborto es violado porque el ser humano es tal desde el primer momento de la concepción. Mm, Y en el caso de la eutanasia hay que hacer aclaraciones adicionales porque no nos estamos refiriendo a el derecho al rechazo informado por parte del paciente, no nos estamos refiriendo a el derecho a la muerte digna, esto es, el paciente tiene derecho a decir quiero estar en mi casa y no quiero que se incurra en tratamientos desproporcionados según el estado actual de la ciencia ante una muerte inevitable según el estado actual de la ciencia. Estoy tratando de decirlo de la manera más claro, clara que claro, pueda. claro, Eso está perfectamente bien. Tiene que ver con el derecho al rechazo informado de tratamientos desproporcionados. Lo que se niega lo que algunos criticamos con el tema de la eutanasia es que el suicidio finalmente se convierta en suicidio asistido legal. Bueno, finalmente quiero directamente matarme y para eso llamo a un médico, un enfermero, un profesional que me aplique de manera directa tal cosa para matarme. Bueno, eso es eutanasia. Eh, claro, bueno, claro, eh, y obviamente atenta contra el derecho a la vida. claro. Este, Hay algunos crímenes sin víctima, como puede ser las drogas, ¿no? Lo que sea, el derecho a las drogas, debería ser algo libre, en el sentido de que, Bueno, es un ejemplo de lo que veíamos antes. Drogarse con sustancias que perjudiquen el sistema nervioso y a la salud en general, como tal, no es ético, es una acción que va contra la ley natural. Ahora, la ley humana en eso puede tener un amplio margen de tolerancia, sobre todo por razones utilitarias, porque el intento de prohibir esos mercados llevan a mercados negros donde se desarrolla violencia, mafias, ¿ok? Eso es lo que sucedió con la ley seca en Estados los Unidos. Y cárteles, eso es lo que sí, sucede sí, habitualmente, sí, y eso sucede habitualmente cuando se trata de prohibir cualquier producto, ¿no? Lo que ocurre es que hay una distinción. Hay productos que en sí mismos, en su dosis necesaria, no son perjudiciales, por ejemplo, el azúcar o la sal, pero supongamos que el Estado intenta controlar legalmente la cantidad de azúcar o sal, que ya está llegando ese momento. Va a haber un momento donde el Estado, por medios electrónicos, va a saber sí, qué sí, cantidad de azúcar has consumido por día y a partir de tal medida va a quedar prohibido. Ya estamos llegando a eso. Y eso va a generar mercados negros. Ahora, hay otros productos, como ciertas drogas alucinógenas, etcétera, etcétera, que en sí mismas son perjudiciales, pero el debate ahí es si su prohibición no produce un mal mayor que el que se quiere evitar. Entonces ahí es cuestión de tolerancia del mal mayor, claro, cosa que en la tradición escolástica ya estaba, o sea, tanto San Agustín como Santo Tomás, a pesar de que uno del siglo IV después de Cristo y el otro después del siglo XIII después de Cristo, ya conocían el argumento de evitar una prohibición por el mal mayor que se va a producir. Lo que pasa es que ellos en ese momento no estaban pensando en lo que nosotros llamamos drogas, que entre paréntesis, en esa época eh, las plantas y las sustancias que producen drogas alucinógenas circulaban libremente, nadie se hacía problema. Eh, eh, Ellos daban otros ejemplos, pero ese es un claro, claro, cantito. acá Lo que ocurre evolucionó es que mucho ahora, a estas drogas que tenemos hoy lo en que ocurre es día, que, sí, 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 bueno, pero se ha convertido en un tema tabú. claro, Digamos, como en el cristiano es claro que no te puedes drogar desde el punto de vista moral,
Entonces, inmediatamente pasan al tema legal. Ahora, los que argumentamos que desde el punto de vista legal eso tendría que ser tolerado, lo hacemos porque creemos que el mal mayor es peor. Y el mal mayor son mafias y asesinatos y secuestros que no se pueden evitar en la medida que siga la prohibición. Digamos que las empresas que producen esas drogas tendrían que tener el mismo régimen que las empresas tabacaleras, Claro, sí, sí. el mismo régimen. Bueno, Sí. recién hace poco se nombraba el tema de la desaparición del INADI, que se ha eliminado esta institución de persecución, ¿no? ¿Usted cómo está viendo hasta ahora el gobierno de Javier Milei? ¿Lo ve con optimismo? ¿Cómo está viendo las marchas, las medidas? No, no lo estoy viendo con optimismo, porque antes de que fuera elegido yo no estaba de acuerdo con cómo él iba a manejar la relación con el Congreso, y ese es uno de sus principales fallas desde el punto de vista institucional. No estoy de acuerdo con su personalidad, con su agresión permanente, es muy peligroso desde el punto de vista político, no poder dialogar con personas que piensan diferente, eh, es muy, tiene cierto complejo mesiánico, como que Dios Claro, lo eso es muy hubiera peligroso. enviado. Eso siempre es Eso es, nombrado. desde el punto de vista de la distinción entre el nivel civil y el nivel religioso, eso es muy, muy peligroso, porque ese complejo mesiánico puede llevar efectivamente a una dualidad entre buenos y malos que es propia de la izquierda religiosa, pero se supone que los liberales no teníamos nada que ver con eso. Desde el punto de vista económico, lo veo muy relacionado con funcionarios de Macri, que se ve que lo han convencido de cosas diferentes a las que él planteaba. Esta primera etapa de gobierno tiene que ver con el plan de Caputo para estabilizar las cuentas del Banco Central, que Sí, sí, no claro. tiene mucho que ver con lo que el liberalismo hubiera propuesto. Reimpuso el impuesto a las ganancias, aumentó las retenciones. Em, la verdad, yo no estoy muy optimista. Es cierto que él habla mejor es mejor orador que presidente. Su Sí, mucho. discurso en Davos es muy bueno, ¿no? Pero a los Y muchas hechos veces le está, hacen entrevistas. a los hechos está Sí, sí, medio. cuando le hacen entrevistas en general es muy bueno, salvo sus ataques de furia, ¿no? Sí. Este, pero luego, como gobernante, no lo veo bien todavía. Eh, pero esto que estoy diciendo no tiene nada que ver con no saber esperar. Todos sabemos que el liberalismo, mejor dicho, todos sabemos que la economía de mercado y el liberalismo político no es aplicable ipso facto enseguida, todos lo sabemos, así que ningún problema con que un liberal suba al gobierno y diga, no puedo aplicar el 100%, voy a aplicar un 40%. Está perfecto, listo. El asunto es que de lo que apliques, que sea liberal. Si aplicás un treinta Claro, por ciento que subir ese 30% impuestos, sea todo liberal. eso. Ahí el Entonces, problema. y vuelvo a decirte que todo eso tiene que ver con Caputo. Ahora, si Macri hubiera sido el presidente y Caputo el ministro de Economía, Te lo esperás. prácticamente yo no me estaría quejando de nada. Yo diría, bueno, eso es Macri, listo, ya Y está. sí, Pero Milei supuestamente pensaba otra cosa. era muy radical ¿Viste? supuestamente, ese es el tema. Iba a traer Sí, soluciones radicales. sí. Y Pero usted, bueno, con el tema, que además nadie le pedía soluciones radicales, vuelvo a claro, decirte. Simplemente algunos suponíamos que, mejor dicho, 3, 4 meses antes de que de todo lo que sucedió, te lo hago más concreto. Antes de las PASO, sí, muchos suponíamos que su gobierno no iba a ser un segundo gobierno de Macri. Ahora, todos sabemos lo que sucedió. Después de las PASO, él no superó el 30%, entonces fue a pedirle la ayuda a Macri para obtener el 15 o 16% de que le faltaba, y ahí tuvo que cambiar el plan de gobierno. Bueno, yo si hubiera estado en su lugar, no le hubiera ido a pedir ayuda a nadie, me hubiera perdido dignamente. Listo. claro, y sí. Y, Era y mejor para punto poder llevar bien terminado. el plan de gobierno. Sí. Y usted Eh, con el tema de dolarización, ¿cómo y en todo caso, lo tendría que haber dicho. Tendría que haber dicho, bueno, listo, ahora mi plan es un conjunto entre claro, una Macri, coalición. ¿no? Claro, una coalición.
Y usted con el Eh, tema de la dolarización, ¿cómo lo ve? ¿Lo ve? ¿Eso es favorable usted a eso? Yo nunca fui partidario de la dolarización, siempre fui partidario de bajar el gasto público, eliminar el déficit eh, y luego ir de algún modo a un esquema de moneda libre, de libre competencia de monedas, que recién ayer él parece haber anunciado este esquema. La dolarización nunca me pareció conveniente en Argentina por las expectativas de los ahorristas argentinos con respecto al dólar. No, es el peor momento para atarse a la moneda norteamericana. El argumento de los pro dolarización, a su vez, tiene que ver con muchas circunstancias ecuatorianas que no son aplicables a la Argentina. El famoso argumento de que la dolarización es la única manera de evitar que se vuelva a la inflación, en la Argentina no aplica porque el día de mañana, si Kicillof quiere borrar la dolarización, la va a borrar. Los ecuatorianos no logran darse cuenta de que Correa al lado de los kirchneristas parecía Hayek, ¿ok? Entonces ellos Claro, no sí, sí, logran sí. darse cuenta de eso. Los ecuatorianos no entienden que la Argentina es diferente y ahí están. Y te podría dar más ejemplos, ¿no? Ahora, una vez que el curso forzoso está liberado, como proponía Hayek en el 76, entonces lo más probable es que el dólar comience a circular libremente, pero no por imposición del Estado. Eh, Claro, sin pero yo moneda esto lo pensé oficial, siempre. Bueno, tiene que haber una moneda oficial para el cobro de impuestos, impuestos. Sí, sí. que en todo caso debería seguir siendo un peso que ya esté disciplinado. Ahora, frente a lo que digan, eso en la Argentina implica el peligro de que el día de mañana un gobierno vuelva a inflar el peso, tienen razón, pero eso no es argumento para dolarizar porque el día de mañana los kirchneristas pueden barrer de un día para el otro la dolarización. Claro, claro. Bueno, como última pregunta y de un tema que sucedió en los últimos tiempos, que fue la reunión de Milei con el Papa Francisco después de que fue al Muro de Lamentos judío. ¿Usted cómo vio esa reunión? ¿Usted cómo ve a la figura del Papa Francisco? Bueno, te voy a contestar muy corto. Si me Sí, querés repreguntar, tenés todo el derecho. claro, Esa reunión entre los dos no es para mí un ejemplo de sinceridad de ambas partes. claro. ¿Y usted? No, no es sincero por ningún motivo. Javier lo ha criticado. Entre los dos se han criticado muy ferozmente. Y el acercamiento que Milei está teniendo hacia el judaísmo, ¿no? Fuerte, que he visto, bueno, yo tengo acercamiento con libertarios, ¿no? Que lo ven peligroso por el tema del sionismo. ¿Usted lo ve peligroso? El acercamiento que él está teniendo al judaísmo sí es sincero, se ve que él sí piensa eso, Claro, más allá de que eh, más allá de que sea correcto o no el planteo. Yo no tengo problemas con el Estado de Israel como tal, así que mantener buenas relaciones con el Estado de Israel me parece muy bien. Simplemente para eso no hay que hacerse judío, ¿no? Obviamente. Ahora, si él quiere convertirse claro, al claro. judaísmo, tiene todo el derecho, ¿no? El problema del judaísmo de Javier es que es un judaísmo con complejo mesiánico. Sí, sí, Cita a las fuerzas del cielo, a los macabeos, pero con ese mismo criterio puede venir un cristiano y decir que se considera Juana de Arco y que Dios le ordenó avanzar con determinados ejércitos hacia un lugar. O sea, esas analogías entre el Antiguo Testamento y la situación política actual son peligrosísimas, no tiene nada que ver una circunstancia histórica con la otra. claro. Bueno, profesor. Los eh, macabeos hoy serían terroristas. Sí, sí, claro. Nada que ver. Bueno, ahora nos quedan estos últimos 9 minutos por lo que estoy viendo, así que le querría preguntar si usted tiene si tiene algunas palabras para decirle, más que todo a los jóvenes, ¿no? Para que tengan alguna vez alguna experiencia, ¿no? De un acercamiento al cristianismo, a este liberalismo cristiano. ¿Tiene algunas palabras para los jóvenes, más que todo, que están viviendo esta sociedad progresista que se aleja de la religión?
Bueno, lo que les diría es que tienen que estudiar un poco más. O sea, el catolicismo romano, independientemente de que sus pontífices a veces sean medio locos, el catolicismo como tal, con el Vaticano II ha llegado a una gran madurez teológica. O sea, yo lo que les recomendaría es que lean los documentos del Vaticano II, que lean y estudien la Declaración de Libertad Religiosa, la Declaración sobre las religiones no cristianas, el diálogo con las religiones cristianas, este, y para que tengan una sana visión de lo que es hoy el catolicismo, que no tiene nada que ver con las locuras de cardenales, Claro, obispos, etcétera, claro, ¿no? O sea, la exhortación que yo les hago es estudien un poquito más. Y desde el punto de vista del liberalismo también, que es lo que yo hago todo el día. Yo enseño liberalismo a jóvenes y trato de mostrarles que es algo mucho más serio de lo que el panorama político plantea, ¿no? O sea, tienen que estudiar un poco más. Hay un momento en la vida, o sea, si quieren dedicarse a la política, esperan a terminar su carrera, su máster y luego, ¿no? Pero no pueden estar a los 18, 19, 20 años todo el día haciendo política sin estudiar nada porque van a terminar muy embrutecidos, ¿ok? Tienen que estudiar un poco más. claro, claro. Bueno, profesor, muchas gracias por haber estado en esta entrevista que es muy fructífera como siempre. Sus charlas son muy buenas siempre que las sigo. Lamentablemente por ahora no puede tener sus libros, se fue todo muy caro, pero eh, Pero yo te mando el PDF si quieres, ¿eh? No, no, no ah, no tengo problema. bueno, muchas gracias, muchas Si, gracias. si me escribes al email que ya conoces, yo te puedo mandar el PDF de mis libros, sin ningún problema. Ah, bueno, le escribiré porque he visto muchas entrevistas, he leído fragmentos de los libros, pero por ahora no tengo el gusto de poder tenerlos, por ahora. Ya estoy viendo alguno que otro. Pero bueno, muchas Ok. gracias y que tenga buen día. Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego.